buenas tardes, muy buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Qué gozo poderles volver a saludar, disfrutar una vez más de la palabra del Señor, disfrutar una vez más de todo aquello que el Señor ha preparado para nosotros. Es una bendición muy grande. Bueno, yo le quiero invitar a que oremos y que pongamos este tiempo en las manos del Señor, que usted se disponga para que el Señor le hable a su corazón. Realmente que sea más que simplemente ver una predicación o ver un estudio bíblico por un canal de comunicación, que sea también la oportunidad de escuchar a Dios. Yo le quiero invitar a usted a que le pida al Espíritu Santo de que esta sea la oportunidad de escuchar a Dios, que usted pueda escuchar la voz de Dios el día de hoy, que ese mensaje que el Señor trae para usted sea de aliento para su vida. Cierre sus ojos. Pida, Espíritu Santo, hoy te damos las gracias. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Espíritu Santo, te pedimos, Señor amado, que tomes el control de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro caminar, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos proyectando. Padre Celestial, de lo que estamos escuchando, para que podamos, Señor amado, reflexionar respecto a ello, para que podamos, Señor amado, crecer, no solamente en nuestros años de vida, sino también en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría respecto a todo lo que tiene que ver contigo. Dios del cielo, en tus manos pues nos encomendamos, Señor eterno, dándote toda la honra y toda la gloria solo a ti. Tú eres nuestro Dios y tú eres el que dirige. También pongo mi vida delante de ti, Señor, para que seas tú quien predique a través de esta palabra que has preparado el día de hoy, que nos has enseñado, Señor amado, que me has enseñado. Ayúdame a transmitirla de la forma que tú, Señor amado, me la regalaste a mí. Y la forma en que me enseñaste a vivirla también, Señor amado, la pueda transmitir para que cada uno de los oyentes pueda entender tu palabra buena, agradable y perfecta. Guárdanos de las herejías, guárdanos de los malos comentarios, guárdanos, Señor, de las malas enseñanzas y las malas interpretaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 3 en adelante, al versículo 11 vamos a estar leyendo. Romanos capítulo 10, verso 3 al 11. Dice la palabra del Señor: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo a través de su Escritura y de su palabra. El versículo 3 inicia dándonos una base bien importante como manera de introducción, diciéndonos en qué clase de mundo estamos viviendo, en qué clase de sociedad y cómo ve la sociedad las reglas de nuestro Dios, las leyes de nuestro Dios. De hecho dice: ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando hablamos de que el mundo ha creado su propia justicia, eso nos llama mucho la atención, porque en realidad es lo que vivimos en la época actual. Estamos en un mundo donde todo es relativo, donde cada cual puede pensar o creer en lo que le convenga. Cada cual está pensando de la forma que más le convenga y que se acomode. Y si decides creer en Dios, si por casualidad una persona decide creer en Dios, también tiene la opción de creer en un Dios bonachón, en un Dios alcahueta, en un Dios
amoroso, que solamente es amor, solo es amor. Dios es amor y nos va a salvar a todos, nos va a liberar a todos. Al fin y al cabo, somos hijos de Dios, somos creación suya y por ende entonces Dios nos tiene que salvar. Note usted que el mundo está anulando por completo todos los mandatos de Dios, lo que era la justicia de Dios, lo que es las enseñanzas de Dios y lo que Jesucristo nos vino a enseñar respecto a nuestro comportamiento, respecto a nuestra forma de actuar, respecto al prójimo. Todo eso se está anulando solamente con decir Dios es amoroso y al final de los tiempos a todos nos va a salvar. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. ¿A qué obedece eso? ¿A qué obedece que la sociedad hoy en día no tenga ese temor de Dios, no conozca? Exactamente, que empieza diciendo ignorando la justicia de Dios. ¿Cómo así que la justicia de Dios? La justicia de Dios en el diccionario bíblico se refiere a la veracidad de Dios. La veracidad, la fidelidad de Dios. Son sinónimos, veracidad, fidelidad y justicia en el griego, en el diccionario bíblico, son sinónimos. ¿A qué se refiere entonces? Es el carácter o cualidad de ser recto o justo. O sea, es uno de las palabras que define a Dios, porque Dios es recto, Dios es justo, Dios es equitativo. Es lo que hace que Dios por naturaleza entonces cumpla lo que promete. La justicia de Dios. Alguna vez hablábamos de la soberanía de Dios. Y esa soberanía tiene mucho que ver con la justicia de Dios. ¿Por qué? Mire, la justicia de Dios es la que me dice que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Y la soberanía es lo que va a hacer que Él lo haga. Es un Dios soberano, que su palabra no va a cambiar. Entonces, ¿dónde queda demostrada la justicia y la soberanía de Dios? Hablábamos en esa época. En la cruz de Calvario. Piense por un momento, Dios envió a su Hijo a que fuese sacrificado. Y si usted lo nota, eso ya estaba escrito, eso ya estaba diseñado desde Isaías 53. Jesucristo lo sabía. En San Juan capítulo 3, Él le menciona a Nicodemo y se lo dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Como Dios es justo, Dios es fiel, cumple lo que promete. Él prometió que iba a sacrificar a Jesucristo y ni aun eso lo incumplió. Entonces, si Él es capaz de cumplir una promesa de esas tan dura para Él, tan dolorosa para Él, ¿cuánto más no va a cumplir las promesas que Él ha hecho a su iglesia? Pero lo que está diciendo es que la humanidad, en este caso el pueblo de Israel, ignoró esa justicia de Dios. O sea, el pueblo no tuvo en cuenta, ignoró por completo todo lo relativo a esa fidelidad de Dios. Ellos no sabían que Dios podía cumplir sus promesas. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. La gente no entiende, el mundo no está entendiendo que Dios va a cumplir lo que prometió, que Dios es justo y por ende entonces va a cumplir sus promesas, las promesas de salvación, pero también las promesas de juicio, las promesas de castigo, como las promesas de vida eterna. Todo esto está allí, plasmado en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué solución ofrece la palabra? ¿Qué solución ofrece la Escritura para que nosotros podamos entonces adquirir conocimiento y acercarnos a esa justicia de Dios? En primer lugar, habla en el versículo 4, nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Nos está diciendo, miren, vamos a hacer una comparación, vamos a empezar por la ley del Antiguo Testamento. Sabemos que era una ley gravosa, sabemos que era una ley pesada, sabemos que inclusive Moisés lo que presenta era una ley difícil e imposible para cualquier ser humano de cumplirla en su totalidad.
Por alguna cosa, por algún área, el hombre estaba fallando. En Levítico, en el libro de Levítico, hace una lista detallada de todos los conceptos, de todas las cosas que se debían hacer eh, para poder cumplir esa ley. Si a mí me preguntan cómo definiría yo el libro de Romanos, el libro de Levítico con todas esas leyes, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Y en realidad cuando usted se da cuenta, cuando usted mira las leyes del Antiguo Testamento, ¿a qué apuntan? A que el pueblo de Israel no se conformara a este siglo, a que el pueblo de Israel no se conformara con lo que el mundo y la sociedad les estaba ofreciendo. Ahora, ahí en Levítico capítulo 18, versículo 5, dice que el que haga esa ley, o sea, el que no se conforme en totalidad con nada de lo que sale, de lo nuevo, de esas sociedades corruptas, el que no se conforme a este siglo, el que viva bajo esas leyes, vivirá por ellas. O sea, esa ley era la oportunidad de vida para el Antiguo Testamento. Era la oportunidad ya de vida o de muerte. Porque la verdad es que esa palabra, el 18, Levítico 18:5, está condenando a muerte al hombre. Está diciendo, todo aquel que cumpla esa ley en su totalidad, va a vivir por esa ley. ¡Wow! Lo cual quiere decir que como nosotros no fuimos capaces de cumplir la ley en su totalidad, estamos condenados a muertes. Levítico 18:5 está condenando también al hombre definitivamente a muerte. Pero dice que el final de esa ley es Cristo, dice el versículo 4. El final de esa ley es Cristo. ¿Por qué? Porque miren, en comparación o en contraste más bien con esa ley, dice el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Mire cómo nos está colocando Jesucristo una nueva oportunidad. La ley del Antiguo Testamento era difícil de cumplir. Y si dijéramos, entonces ahora vamos a vivir por lo espiritual, entonces tenemos que subir al cielo para poder conocer lo espiritual y poder vivir por ello. Pero el versículo 6 me está diciendo, en esa justicia que es por la fe, ¿qué es lo que sucede? Tú no tienes que subir al cielo. Jesucristo descendió. Jesucristo descendió y con él trajo todo el reino de los cielos, trajo todo lo que estaba guardado allá en el reino de los cielos para con nosotros, para ponerlo al nivel de nosotros, para ponerlo acá. Por eso dice, pero la justicia que es por la fe la fe pistis, la fe del conocimiento, la fe que viene por el conocimiento, contrastando, escuche bien eso, esa fe del versículo 6 está contrastando con la ignorancia de la que está hablando del versículo 3. Lo cual me quiere decir, mire, una persona que conoce a su Dios, conoce el poder de la oración, conoce todo el reino espiritual que Jesús trajo a nosotros y las herramientas que nos da el hecho de que Jesucristo haya descendido de los cielos. Y por eso es que Jesucristo se convierte también en nuestro Señor. El que conociere realmente a Dios se dará cuenta que Dios bajó esas riquezas, que Dios descendió. Entonces, que Dios bajó las riquezas del reino junto con su Hijo y las puso a nuestro alcance. El que conoce entonces ese poder de Dios, el que conoce a Dios, va a conocer el poder de la oración y va a vivir conforme a ese poder. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros constantemente estamos resolviendo dificultades, que nosotros constantemente estamos haciendo cosas en nuestro entorno, en nuestro contexto. Usted constantemente está resolviendo problemas, dificultades. Pero ¿cómo las está resolviendo?
con base en el conocimiento que usted tiene del reino de los cielos, con base en las herramientas espirituales o con base simplemente en lo que usted sabe hacer, en lo que usted sabe pelear. Todos los días salimos a trabajar, pero ¿con qué fuerzas estás saliendo a trabajar? ¿Con qué fuerzas estás operando? ¿Con qué fuerzas estás actuando? Te sale un problema en el trabajo, una dificultad, tienes que resolver un problema personal grande, inmediatamente piensas, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Lo que me está diciendo el texto bíblico es más o menos parecido. Yo lo comparaba al poder que nos mostraban las caricaturas en mi época. Cualquier persona que tenga 40 años o más, o hasta un poco menos también, recuerda de pronto a He-Man. ¿Y cómo era ese poder que veíamos ahí en la televisión? Las caricaturas nos mostraban un poder sobrenatural. Y entonces decía, He-Man era un hombre que andaba montado en un tigre, para empezar. Andaba montado en un tigre. Y cuando él tenía que resolver algún problema, él iba y peleaba con su espada y todo eso. Pero cuando el problema se salía de las manos, cuando el problema era muy grande y le empezaba a poner como que ya nervioso porque no se veía, él levantaba su espada y decía, por el poder de Grayskull, yo soy He-Man. Automáticamente se abría el cielo, caía un rayo, ojo, estamos hablando de una caricatura, caía un rayo sobre la espada y él decía yo soy He-Man y se llenaba de fuerza, una fuerza sobrenatural, e iba y vencía lo que no era capaz de vencer en su estado natural. Bueno, dejando a un lado la caricatura, hacemos la comparación. ¿Qué es lo que sucede con la iglesia de Cristo cuando conoce el poder de la oración? Algo parecido a lo de He-Man. Nosotros estamos cotidianamente trabajando, estamos cotidianamente laborando, estamos moviéndonos aquí, moviéndonos allá, en cada una de nuestras cosas, pero a cada rato nos damos cuenta que las situaciones se nos salen de control, se nos salen de las manos. Y en ese momento no tenemos una espadita mágica, pero sí tenemos un par de manos que podemos levantar y decir, en el nombre de Cristo Jesús, tú tienes el control de todas las situaciones que están pasando a mi alrededor. Y confiesas con tu boca que en el nombre de Cristo Jesús hay poder, porque Él arrebató del reino de los cielos, lo bajó a nuestro nivel, todas esas cosas celestiales, y en ese momento te revistes de un poder sobrenatural. Y en ese momento obtienes ese poder para poder entender las cosas que no entendías, para poder ver cómo Dios opera a través de ti en cada una de esas circunstancias. El hecho es que nosotros no tenemos que esperar a que las cosas se nos salgan de control para poder levantar las manos y operar ese poder sobrenatural. Cuando usted conoce ese poder sobrenatural, usted quiere vivir cotidianamente, constantemente, en ese poder sobrenatural de Dios, en ese poder personal, estar todo el tiempo con Él y clamar a Dios en todo momento, así sea para solucionar ya las cosas más básicas. No podemos esperar que las cosas se salgan de control, no podemos esperar eso. Ok, pero también en segundo lugar, entonces, en primer lugar tenemos, ¿cuál es la ley que viene por la fe? ¿Cuál es la justicia de Dios que viene por la fe? Es una justicia que nos pone todos los secretos del reino, todo el poder del reino a nuestro nivel, alcanzable. No como la ley de Moisés, que era imposible, que nos decretó muerte. No, estamos hablando de un poder de Dios que se nos puso a nivel alcanzable. No hay excusa. Pero también, ahora dice el versículo 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ahora viene también y me dice, Dios levantó a Cristo del lugar de los muertos. ¿Y con eso qué está garantizando? Ya no solamente nuestro presente y nuestro pasado, sino que está garantizando nuestro futuro. Está garantizando nuestra resurrección. Nuestra esperanza está asegurada en que Cristo se levantó de entre los muertos. En que Cristo se levantó, dando esperanza y aclarando todo misterio que estaba oculto. Todo lo que estaba oculto ahora quedó al descubierto. Yo no sé si usted le da gloria a Dios por eso que estamos viendo, por esa situación que estamos viendo, pero en Jesús no solamente
se asegura nuestro pasado, nuestro presente, nos da poder para el presente, sino que también nos está dando esperanza. Esa es la justicia que viene por la fe. ¿Y usted qué es lo que tiene que hacer? Conocer, fe, conocer, conocimiento, relación con Dios, para conocer que funciona, que esto funciona, que esto es real, que esto no es carreta, esto no se lo inventó alguien que le dio por escribir una Biblia. Cuando usted conoce y se relaciona, usted sale de la ignorancia del versículo 3, entra al conocimiento del versículo 6 y entra a conocer el poder que Dios tiene. Y usted lo empieza a ejecutar a través de la oración. Lo empieza a ejecutar y también empieza a tener esperanza, porque usted empieza a creer que Jesús se levantó de entre los muertos y por ende usted también se habrá de levantar. No es una salvación lejana. No es una salvación difícil, no es una salvación imposible, es una salvación cercana a nosotros, fácil de obtener. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ya que a nosotros se nos puso esa salvación enfrente, se nos puso esa oportunidad de recibir esa salvación acá tan enfrente. Ahora, ¿qué habría que hacer entonces? ¿Qué es lo que hacemos? Dice el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, con la boca confesamos que nuestro Señor Jesús es el Señor. Tiene relación con lo que está diciendo en el versículo 6. La justicia de Dios por la fe, la justicia de Dios que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Cuando tú confiesas que Jesús es el Señor, estás confesando que Él descendió del reino de los cielos. O sea, que Él es el Rey, que Él es el dueño, que Él es el amo, que Él es el Señor. Con la boca confesamos a Jesús como Señor. Es declarar la victoria de ese reino, porque ya ese reino al cual estás invocando está venciendo este reino. Entonces volvemos otra vez al ejemplo. Todos los días estás viviendo circunstancias cotidianas, estás laborando, trabajando. Cuando tú confiesas que Jesús es tu Señor, estás diciendo: yo invoco sobre todo esto que estoy viviendo a diario, toda esta cotidianidad, invoco la presencia del reino, y con eso estoy garantizando la victoria todo el día. La voluntad de Dios haciéndose y moviéndose alrededor de mí. Entonces, es declarar la victoria del reino en toda situación diaria. Y eso va a traer salvación. Porque mira lo que dice el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién es el que va a obtener la salvación? El que constantemente está declarando a Jesús, el que descendió del cielo como Rey sobre todas las circunstancias cotidianas. Yo quiero que usted me entienda esto. El reino de los cielos no se lo va a ganar solamente aquel que dice: sí, Señor, yo te creo, yo te amo, yo te adoro, yo te alabo. Y luego va a solucionar diariamente su vida como pueda, como le quede fácil, a pelear y batallar sus guerras personales, olvidándose de Cristo. No, lo que está diciendo es: ¿quién es el que va a ser salvo? El que con su boca está confesando todo el tiempo sobre las cosas naturales, el poder sobrenatural de Cristo. Jesús es el Señor, porque con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Ahora, la palabra salvación allí no es la salvación de la vida eterna, aunque también. Pero lo que está diciendo la palabra salvación allí, escuche el significado de la palabra salvación en el versículo 10. Porque con la boca se confiesa para salvación, liberación material y temporal de peligros y aprensiones. Liberación temporal
y material de peligros. Si usted quiere salir bien librado de algún problema, de una situación momentánea, son peligros y cosas momentáneas, es una liberación temporal. No es una liberación total, es una liberación temporal. Estoy en un problema y ¿quién es el que sale bien librado de ese problema? El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. De que Jesús, lo sobrenatural que trajo del reino de los cielos cuando descendió, tiene poder sobre esas circunstancias. No el que se va a matarse como una mula, el que va a matarse como un loco tratando de solucionar sus propios problemas. Y deja a Jesús allí guardadito. Usted creerá que esto es muy difícil, y la verdad lo es. Usted creerá que esto es muy legalista, y eso sí no lo es. No es legalista, no, es real. No estamos acostumbrados a decir que Jesús va a solucionar nuestros problemas, de que Él va a operar y va a transformar nuestra vida. De hecho, la Biblia nos habla de una mujer, en el Evangelio de Marcos, nos habla de una mujer que tocó el manto de Jesús, una mujer que estaba muy enferma, llevaba 12 años con un flujo de sangre. Y para esa mujer creer en su medio natural, en su medio social, inclusive porque era despreciada en medio de su sociedad, para esa mujer creer que Jesús trajo desde el reino de los cielos sanidades sobrenaturales, para esa mujer no era fácil. Y dice que entonces decía esa mujer, confesaba con su boca, confesaba, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Pero escuche, la palabra confesaba ahí en San Marcos está conjugada en una forma continua. O sea, esta mujer tenía que decir, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Si solo tocaré. ¿Por qué? Porque es que los pensamientos llegaban. Y tal vez venía el enemigo y le decía, ¿vos que te embobaste o qué? ¿Cómo te ocurre que por tocar un manto vas a ser sana? Y venían esos pensamientos de que Jesús no puede, Jesús no tiene el poder, Jesús no es capaz. Inmediatamente ya que repetía, con su boca confesaba, si tan solo tocar el manto de Jesús, seré salva, porque tenía que repetírselo, tenía que convencer a su mente, tenía que convencer a su corazón de que en Jesús había salvación. Y por eso digo, tal vez para usted y para mí, esto de confesar con la boca que Jesús va a hacer los milagros por nosotros, que Jesús va a solucionar los problemas por nosotros, tal vez no sea fácil. Pero es cuestión de ir adquiriendo práctica, es cuestión de empezar a hacerlo. Usted y yo vamos a ser salvos de nuestras situaciones inmediatas cuando aprendamos a confesar a Jesús como Señor y como Salvador. Y si nos toca repetirlo y repetirlo hasta que nosotros mismos lo creamos, entonces empecemos ya a confesar a Jesús como ese Dios sobrenatural, ese Rey sobrenatural que puede vencer cualquier cosa. Ahora, también en segundo lugar nos dice creer en el corazón. Creer en el corazón. Dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Verdad? Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer en el corazón, cuando hablamos del corazón, la Biblia lo define, o el diccionario bíblico, nos explica la palabra corazón como toda la actividad mental y moral del hombre. Toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. Toda la actividad mental y moral, incluyendo todos los elementos racionales y emocionales. O sea, lo que pensamos y lo que sentimos. Eso es lo que significa el corazón. Entonces, cuando dice que creer en el corazón, dice también que es creer ¿para qué? Para justicia. Obviamente cuando estamos hablando de creer, estamos hablando de fe.
Estamos hablando de pisteo, que viene de pistis, que es la misma fe. Estamos diciendo, yo tengo que tener en mi raciocinio y en mis emociones fe. ¿Fe en qué? En que Dios le levantó de entre los muertos. Que entonces, con el corazón se cree para justicia. O sea, creer con el corazón es creer que Dios hará lo que Él prometió. Lo que Él prometió que iba a hacer. Lo que Él aseguró, sus promesas se van a cumplir. Entonces, cuando hablamos de creer, creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, es que ese que le levantó de los muertos para mí, más que una historia, es una promesa para mi vida. Es una promesa de salvación. Si Jesús se hubiese quedado entre los muertos, no habría salvación alguna para nosotros. No habría solución para nuestros problemas. Estaríamos definitivamente condenados a morir y quedarnos en la tumba. Pero cuando yo creo en mi corazón que Dios le resucitó, en realidad también estoy creyendo que yo hoy puedo morir y que voy a resucitar en Cristo y que hoy Dios me va a levantar de entre los muertos porque Él tuvo poder para levantar a Jesucristo, y de igual forma esa promesa se cumple. Yo tengo que aprender a creer en el corazón, en mi raciocinio y en mis emociones. Tengo que aprender a creer que Dios cumple lo que promete. Y si Dios lo prometió, entonces tú vives conforme a esa promesa. Dios va a hacerlo. Entonces, eso es volverlo una primicia de mi vida. Si Dios me prometió algo, eso se convierte en una primicia, en algo que define mi vida, en la razón de mi esperanza. Se tiene que convertir en eso. Esa es mi nueva ley de vida, lo que Dios prometió, lo que Dios dijo que iba a hacer. Entonces esa se convierte en mi nueva ley de vida y de comportamiento. Yo tengo que empezar a definir mi comportamiento conforme a la esperanza que tengo de vivir en Cristo, de que me va a resucitar. Me estoy preparando para esa resurrección. Me estoy capacitando para esa resurrección. Lo estoy haciendo todo a mi alrededor, con el propósito y camino en mi vida, con esa base, sabiendo de que hay un Dios que habrá de resucitarnos y habrá de levantarnos. Se cree para justicia, se cree en el corazón para justicia, se cree en el corazón para saber de que Dios lo va a hacer. Va a hacer y va a cumplir su promesa. Yo sé que lo harás otra vez. Hay una canción muy hermosa de la agrupación Hillsong que dice: muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, pero tú nunca me has fallado, tú nunca me has dejado. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, dice la canción. Sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Mire cuántas veces nosotros tenemos que aprender a declararlo en nuestro corazón, creer con el corazón de que Jesús lo va a hacer. Y sí que más, mire, porque sigue diciendo el texto bíblico, verso 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que conoce a Jesús y cree y vive, la palabra creyere es tenga fe, encomiende sus negocios, sus actos en las promesas de Dios. Todo aquel que derrame toda esa confianza, dice la palabra de Dios, no será avergonzado. Va a tener un buen fin. Si tú y yo no lo hemos experimentado, Dios nos está llamando a que lo hagamos. Lo difícil a veces es creerlo. ¿Y por qué se nos hace difícil creer esto? Porque estamos en un contexto de injusticia. Sí, estamos en un contexto de injusticia social, en un contexto de desorden social. Vemos como nomás en la semana pasada, los policías matan a los hombres no respetan la autoridad de los policías,
se van en contra de ellos, queman los CAIs, la ciudadanía no respeta a la autoridad no respeta a la ciudadanía. Estamos en un desorden social impresionante. Estamos en una era donde la justicia no es que sea exactamente lo que está brillando. Entonces creer en Dios y creer en que Dios va a cambiar todo eso y tiene el control de todo eso. Señor, tú tienes el control de estas personas que están quemando los CAIs. Tú tienes el control de las personas que me están persiguiendo, que me están atacando a mí. A veces es difícil. Pero yo le quiero preguntar algo, iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la función de nosotros como iglesia? ¿Cómo tenemos que reaccionar y cómo tenemos que levantarnos respecto a todo eso? Porque sin fe, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Cuál es el propósito de nosotros como iglesia? Si nosotros vamos a resolver los problemas, vamos a solucionar los problemas como lo hacen los demás. ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución estamos ofreciendo al mundo? Si nosotros queremos cambiar la sociedad como la quiere cambiar el gobierno, como la quiere cambiar los inconversos. ¿Cómo vamos a ofrecer soluciones a este mundo si nosotros queremos arreglar nuestros problemas así como lo arreglan los del mundo? Nos tomamos unos tragos. Si tienes problemas con tu mujer, pues te buscas otra. Así lo solucionan en el mundo, es fácil. Estás muy tensionado porque tu mujer echa mucha cantaleta. Pues échate una canita al aire con otra, te vas y así oxigenas la relación. Y mañana estás preparado para aguantar más cantaleta. ¡No! ¿Cómo es posible que nosotros ofrezcamos soluciones si buscamos las mismas soluciones del hombre? Si necesitamos dinero y lo que hacemos es endeudarnos como se endeudan los paganos. Meternos en créditos y lo que es peor, buscar los pagadiarios, los gota a gota, a que nos chupen la sangre con usura, así como lo hacen los del mundo. ¿Cómo quieres que seamos solución para este mundo si solucionamos nosotros las cosas como las solucionan ellos? Si pasamos una pandemia de la misma manera que la pasan ellos, si pasamos todos los problemas, los solucionamos, entonces, ¿cuál es el fin de la iglesia? Una iglesia que no está bajando, no está poniendo por obra lo sobrenatural que Jesús bajó. No está poniendo por obra el reino de los cielos en sus situaciones, en sus dificultades, en sus problemas matrimoniales. Si nosotros no confesamos con nuestra boca y si nosotros no glorificamos a Jesucristo en medio de nuestra casa, ¿cuál solución le vamos a traer al mundo? Hacemos lo mismo que ellos. Tú tienes que traer a Jesucristo como Señor, confesarlo como Señor de tu matrimonio. Tú tienes que confesar a Jesucristo como el Señor de tu economía. Tú tienes que confesar con tu boca que Él es el dueño y declarar lo sobrenatural que Él trajo del reino de los cielos, operando en tu vida y alrededor de tu vida, operando en tu economía, operando en tu matrimonio. Y si te falta amor por tu cónyuge, pues es la hora de que empieces a operar lo sobrenatural y a pedir el amor sobrenatural de Dios para que te enamore de tu cónyuge, para que vuelva a encender la pasión y no tengas que buscar las soluciones que busca el hombre. Utiliza las herramientas que Dios te dio, sobrenaturales. Él las bajó del cielo. Junto con Jesucristo se acercó el reino de los cielos a nosotros. Llegó el reino de los cielos a nosotros. ¿Para qué una iglesia que no confía en un Dios justo? En un Dios justo y veraz. ¿Para qué una iglesia que no tiene esperanza? Y que aquí camina como quien está en la perdición. ¿Para qué una iglesia que cuando tiene problemas pierde toda la ilusión, pierde todas sus fuerzas, se desanima, como si no tuviese esperanza de vida eterna? ¿Para qué una iglesia que camina en este mundo solo conformándose a este siglo? ¿Cuál sería el sentido de la iglesia? Nosotros estamos acá, nosotros como iglesia estamos en este mundo para mostrar lo que el mundo no conoce. El mundo ya sabe llorar, el mundo ya sabe meterse en problemas. Nosotros tenemos un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, un Dios grande.
Y yo te quiero invitar, iglesia, úsalo. Usa las herramientas que Él te regaló. En este momento piensa en la dificultad que tú tienes, tal vez sea económica, tal vez sea matrimonial, tal vez sea familiar con tus hijos, tal vez sea la depresión, la falta de ánimo, tantos problemas, deudas, no sé. Y yo te quiero invitar en este momento a que tú, iglesia, empieces a declarar con tu boca: Jesús es el Señor de esta situación. ¿Sabes qué te va a traer eso? Paz. El verdadero creyente se va a caracterizar porque en medio de la angustia, en medio de la crisis, en medio de los problemas, siempre va a tener paz, tranquilidad, sosiego. Va a descansar en la presencia de Dios. Y yo te quiero invitar a que desarrolles esa paz. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y háblale a Dios y dile: yo le creo a lo que tú trajiste a este mundo, que tú eres el Señor. Yo creo que tú viniste desde el reino de los cielos. Yo creo que tú eres el Señor de mi casa. Pero también en mi corazón, también en mi mente y en mis emociones, también sé que tengo la esperanza de que tú, Señor amado, eres mi Salvador. Señor, yo creo que tú me puedes sacar, me puedes salvar de esta situación inmediata, pero que también me puedes salvar llevándome al reino de los cielos. Eso es lo que dice tu palabra, Dios, y yo lo creo. Confiesa, iglesia, confiesa el poder y la autoridad de Dios sobre toda circunstancia, sobre todo problema, y vas a ver de forma sobrenatural que Dios obra, que Dios opera. Hay personas que te deben dinero y no te quieren pagar. Yo te quiero invitar a que tú confieses que esas personas van a ser tocadas por el Espíritu de Dios para que tú puedas desatascar toda tu economía. En el nombre de Cristo Jesús. Hay enfermedades que tú no puedes costear, o que tal vez que tú no tienes el control. Hay enfermedades que no se van, y hay enfermedades que aún ni siquiera los médicos saben qué es. Pero yo te quiero invitar a que tú confieses en el Espíritu, que tú confieses que Jesús es el Señor sobre esa enfermedad y que Él descendió del reino con sanidad para todos nosotros. Así como esa mujer, tú lo confieses una y otra vez, esa mujer con ese flujo de sangre, tú vengas y le digas: si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ser salvo, yo sería libre, libre sería. Sigue ahí, orando, confesando tu esperanza, diciéndole al Señor: yo creo en mi corazón. Yo creo en mi corazón que tú me vas a resucitar, tú me diste la resurrección, Señor. Y conforme a lo que creo en mi corazón, camino. Camino en santidad como aquel que quiere ser salvo. Camino en santidad como aquel que se está preparando para tu regreso. Te amo y no me quiero quedar en este mundo, Dios. Díselo, díselo. Te amo y no me quiero quedar en este mundo. Creo que tú vendrás por mí y conforme a eso camino, conforme a eso vivo. Ese es mi estilo de vida, el estilo de vida de aquel que cree que Jesús regresa pronto. Señor, coloco cada uno de los miembros de tu iglesia, coloco cada persona que está haciendo esta oración en esta tarde, en esta noche. Coloco cada persona delante de ti, Señor amado, declarando la victoria y declarando que tú escuchas sus oraciones, Señor amado, y te acuerdas de ellos. Te acuerdas de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el Dios de las soluciones. Tú eres el Dios eterno, soberano. Declaramos, Señor amado, tu victoria sobre cada una de nuestras vidas. Declaramos tu victoria sobre este resto de semana que nos queda, sobre todos estos días de acá para arriba. Declaramos tu victoria sobre la sociedad, aunque haya corrupción, aunque haya desolación. Declaramos tu victoria, Señor amado, sobre Colombia, sobre el COVID-19. Declaramos a Jesús como Señor, amo y dueño sobre todas esas cosas. Te damos gracias por acompañarnos en cada instante. En Cristo Jesús.
Amén. Dios te bendiga, iglesia, y te invito a que sigas declarando esa victoria en Dios. Feliz noche.